Damas y caballeros, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Conéctate TVU, programa donde abordamos una gran variedad de temas desde la cultura, desde la contingencia. En estos momentos seguimos hablando de lo que ha sido el sistema frontal desde sus diferentes aristas. En particular me acompañan dos expertos el día de hoy, quien vamos a presentar de manera inmediata. ¿Cómo están, chicos, el día de hoy? Bienvenidos a Conéctate. ¿Han estado aquí antes? No, primera vez acá. Primera vez también en TVU. Debutando, perfecto. Bueno, me acompaña en el día de hoy Mari Carmen Guerra, académica de Ingeniera Civil Hidráulica de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estamos, Mari Carmen? Bien, ¿y tú, Carlos? Bien, excelente. Y también Claudio Morales, director general de Aguas del Ministerio de Obras Públicas del Biobío. ¿Cómo está el día de hoy, director? Carlos, un gusto. Bueno, a analizar la coyuntura, que es lo que compete en estos momentos, ¿no? Ya han pasado 2 días de estas intensas lluvias en la región del Biobío. Obviamente la situación ha afectado de manera directa a vecinos, vecinas, ahí ya lo estamos viendo en imágenes, pero lo más importante, por lo menos desde la Dirección de Aguas del Ministerio de la Seremi de Obras Públicas del Biobío, ¿cuál es la situación actualmente, director, si es que nos puede orientar? Sí, bueno, nosotros como Dirección General de Agua estamos desde el viernes 19 monitoreando este evento de precipitaciones en la región. Hoy día ya podemos dar tranquilidad a la población. Se presentó el pic de crecida, ¿cierto?, a las 7 de la mañana de hoy en Biobío en desembocadura. Registramos un pic mayor que el de junio de este año, ¿cierto?, del orden de 9.885 metros cúbicos por segundo. A partir de ahí ha venido bajando, ¿cierto? Y hoy día ya el caudal es de 7.500, ¿cierto? Ha bajado más o menos medio metro respecto al pico en la mañana. Está un poco más optimista el escenario, entonces. Sí, las precipitaciones han sido a la baja también en cordillera, entonces ya deberían remitir en todos los cauces de la región las crecidas que presentamos tanto ayer en la zona cordillerana como hoy día acá en la zona baja. Antes de ahondar en otro punto importante, que es respecto a los embalses, por lo menos, Mari Carmen, si es que me pudiese orientar, por lo menos desde el punto de vista académico, acá estamos viendo imágenes que que algunos comparaban con lo que se ha vivido desde el año 2006. Uno llega a preguntarse cómo se ha estructurado las ciudades, un poco o incluso comunidades que se están ubicando, que históricamente estuvieron ubicadas de manera ribereña, desde la mirada de la academia. ¿Cómo se aprecia la situación? O sea, nosotros todos sabemos que en tanto la región del Biobío y sobre todo en las zonas costeras también, las personas viven cerca de los ríos, viven en zonas que pueden ser inundables. Creemos, por ejemplo, que no es factible decir no vivan en los ríos. Ya hay comunidades que están ahí, es muy difícil moverlas. De un punto de vista académico, a nosotros nos interesa mucho que entender, por ejemplo, cómo las personas se preparan para las inundaciones, cómo se adaptan a estos eventos que puede que sean mucho más frecuentes en el futuro. También, bueno, del punto de vista académico, proponemos distintas medidas, tanto estructurales, de ingeniería, para proteger a las comunidades de las inundaciones, pero también medidas no estructurales o medidas más suaves, si podríamos así decirlo, como medidas de educación, de adaptación, otras medidas quizás un poco más, digamos, como llamativas, como con puertas, barreras que pueden ser inflables o qué sé yo, algo un poco más novedoso, pero del punto de vista académico nosotros también estudiamos mucho las inundaciones, podemos generar con gran exactitud mapas de inundación, de amenazas, sabemos por dónde podría pasar el agua o qué zonas podrían estar expuestas a la inundación. Chicos, vamos a repasar entonces uno de los titulares del diario La Discusión: monitorean impacto de los sistemas. ¿Qué dice ahí, señor director? Si me puede... Sistemas frontales, ahí está, me tapaba un poco la F, el indicador ahí. En sectores productivos, una nota emitida el día 21 de agosto, el día de ayer, para ser precisos, y que, claro, ha dejado de manifiesto de que hubo mucho daño en infraestructura pública en el primer episodio del sistema frontal, pero ahora los que están sufriendo los embates es las comunidades agrícolas. Estaba pendiente la consulta, director, respecto al estado de los embalses. Son 3 los que están en la región del Biobío actualmente. ¿Cuál es la situación de los embalses en estos momentos? Si es que, me imagino que en una situación extrema se determina abrir los embalses en caso de que ya no den más. ¿Cuál es la situación?
Sí, nosotros hicimos una maniobra preventiva desde el día viernes, ¿cierto? En coordinación con la Junta de Vigilancia del Biobío, con las mismas generadoras, con la delegada presidencial, con nuestro Seremi de Obras Públicas, para precisamente abrir compuertas de forma preventiva previo a este evento. Los embalses tienen características de regulación de las crecidas. O sea, existen ciertos mitos también en la población respecto a la apertura de compuertas. Como para darte un dato, o sea, si se abre una compuerta en Ralco, esa crecida llegaría 24 horas después acá abajo, no son efectos inmediatos. Y en este caso nosotros, el embalse de Ralco estaba, ¿cierto? No estaba a su cota máxima previo al evento. Se hizo una apertura controlada entre generación hidroeléctrica, ¿cierto? Y compuertas para bajar ese nivel. Y de hecho el día de ayer el nivel era más bajo que al inicio del evento y se pudo empezar a controlar la crecida. De hecho, por lo mismo pudimos aplacar un poco el pic de crecida acá abajo. Estamos analizando los datos ya en el detalle, pero estimamos que esta medida preventiva aportó, ¿cierto?, a minimizar el impacto, sobre todo en la cuenca del Biobío. Pero no fue una apertura total. No, son aperturas controladas, ¿cierto? Principalmente, básicamente, porque las dos centrales que están abajo, que es Angostura y Pangue, básicamente funcionan como embalses de paso, por decirlo de una forma, porque no tienen capacidad de regulación. Lo que entra, sale. Ralco sí tiene esa capacidad de regulación, parte de un orden de magnitud. Ralco tiene 1.200 millones de metros cúbicos de capacidad, Pangue tiene 85 y Angostura 120. Estamos hablando del 7%, del 10%. Son mucho más pequeñas y no regulan. Entonces, en este sentido, ¿cierto?, esta actuación ayudó, por ejemplo, el caso contrario, en cuencas como el río Laja, Duqueco, que no tienen centrales o embalses, ¿cierto?, el efecto de estas lluvias, de estos ríos atmosféricos, como le han llamado, ¿cierto?, con precipitación alta en precordillera, cordillera y isotermal alta, generan una crecida, ¿cierto?, que es bastante violenta, que se puede apreciar, ¿cierto?, en los saltos del Laja de una forma bien visual, porque en esas cuencas precisamente no hay ningún tipo de control y posibilidad de regulación del caudal. Entonces, en cambio, en Rucalhue, claro, pudimos, ¿cierto?, si uno ve los gráficos que son públicos, toda la información, se ven los escalones de control que generó, por ejemplo, el efecto, sobre todo en la zona del tercio hacia arriba, donde están estas centrales. Comprendiendo también que, bueno, la región de Ñuble obviamente es ajeno un poco a las decisiones que puede tomar desde el mismo MOB de la región del Biobío, pero evidentemente usted lo mencionó, quizás falta resguardo en la región de Ñuble en materia de control de agua, por decirlo de una forma, director. Sí, desde el viernes he estado tan metido acá en la región del Biobío que no te podría hablar mucho del Ñuble, salvo que, claro, las cuencas de allá no tienen embalses de control, entonces probablemente se dieron efectos similares a lo que nosotros vimos acá en la cuenca como del río Laja o la cuenca del Duqueco, que no tienen centrales que permitan regular caudal, como en la cuenca del Biobío. Repasando nuevamente lo que vimos en el diario La Discusión, Mari Carmen, si es que pudiésemos como ahondar en esa materia, porque aquí ya no es la infraestructura pública la que está siendo dañada, sino las mismas comunidades. Respecto a eso, hay un tema muy profundo respecto a cómo se estructuran las ciudades y también las lecciones aprendidas que deja este problema. Claro, o sea, partiendo de que todas las comunidades urbanas y podríamos quizás algunas rurales son parte de una comuna que tiene un plan territorial, un plan regulador, un plan de ordenamiento territorial. Esos planes no necesariamente incluyen las amenazas naturales que podrían ser las inundaciones o desbordes de los ríos, como también una comuna costera podría ser un tsunami. Los estudios existen, pero no en todas las ciudades están considerados en los planes. Hay planes que se están reimplementando y están incluyendo estas medidas para definir los distintos usos del suelo. Entonces, si detectáramos sería lo ideal, y en un mundo ideal que si detectáramos una zona que es propensa a inundaciones, debiésemos controlar o definir un uso del suelo que, por ejemplo, no sea para viviendas, y que sea adecuado para una infraestructura que no es crítica o que puede soportar ese riesgo. Por ejemplo, vimos, no en la región del Biobío, pero vimos en Talca, en la ciudad de Talca, que para este evento desbordó el río Claro y se inundó, por ejemplo, el estadio. Quizás el estadio, si bien por supuesto van a haber pérdidas ahí, y también creo que había una universidad cercana, son pérdidas probablemente millonarias, pero no es una infraestructura crítica. Entonces podría quizás soportar las inundaciones. En resumen, creo que las herramientas territoriales son las que nos pueden permitir controlar un poco el crecimiento o el uso del suelo de las distintas comunidades. Hay otros sectores donde no es posible, quizás en las partes más rurales hay un poco más de libertad, la gente puede vivir más cerca de los ríos y quizás no estar informada de que en algún momento pueden sufrir inundaciones. Obviamente son estrategias que a uno le surgen cuando ya estamos, lamentablemente uno empieza las estrategias cuando ya estás en la misma contingencia, pero
teniendo eso en consideración en el corto plazo, ¿qué podría ejecutarse, profesora, para poder para aliviar un poco la situación? Clarificando un poco lo anterior, creo que lo anterior es una medida quizás un poco de más largo plazo, ¿no? En el mediano plazo creo que, creo que es algo que se hizo muy bien en este segundo evento del año, por así decirlo, es que las alertas son efectivas, la educación en la población son efectivas. Creo que entender también cómo las personas reaccionan a las inundaciones y cómo ellas se van adaptando a nivel no solo de comunal, sino que a nivel individual también es súper relevante, cómo esas personas van a ser capaces entonces de sobrellevar estos eventos y si van a ser capaces o van a estar, por decir, con ganas de seguir habitando donde están habitando y están dispuestos a aceptar ese riesgo. Bueno, dentro de esto ha generado el movimiento y las gestiones por parte del Ejecutivo en materia de tratar de mitigar un poco lo que estamos presenciando. Es por esto que el subsecretario visitó Constitución durante el día y que se mantuvo y que la autoridad estuvo también este lunes en la región del Biobío. Tenemos declaraciones de lo que fue este recorrido por parte del subsecretario del Interior, Manuel Morzano. Y lo estamos viendo en imágenes un poco lo que fue este recorrido por parte del subsecretario. Pasemos a ver de manera inmediata entonces las declaraciones del subsecretario que estuvo presente. De las cerca de 34.000 personas que están aisladas producto del sistema frontal en Chile, 31.000 están aisladas aquí, en la región del Maule. Pero también quiero decir que se han enviado 135 alarmas de evacuación preventiva. Y se han evacuado cerca de 34.000 personas. ¿Quién ha evacuado esas 34.000 personas? Han sido equipos municipales, han sido bomberos en cada una de las comunas, carabineros, la policía de investigaciones, voluntarios. Han habido 98 rescates aéreos de personas que tenían en riesgo su vida y que han logrado ser rescatadas producto de los 24 aeronaves que se han dispuesto en las regiones afectadas. Algunas de las Fuerzas Armadas, otras de carabineros, otras de las policías de investigación, otras contratadas por el Estado a través de Senapred. Ahí están algunas de las declaraciones, tan solo un breve resumen de lo que fue la visita del subsecretario, pero aquí lo importante es cómo de las crisis uno también trata de gestionar las próximas soluciones. Por lo menos dentro de las lecciones aprendidas, director, ¿qué es lo que se rescata de esta situación? ¿Qué es lo que se puede mejorar de lo que se ha observado desde el área de obras públicas? Claro, acá tienen que operar cadenas virtuosas. Nosotros como DGA, ¿cierto?, a través del Ministerio de Obras Públicas, lo que hacemos es levantar las alertas técnicas tempranas, haciendo monitoreo de las estaciones que tenemos repartidas en la cuenca. Nosotros tenemos más de 130 estaciones repartidas en toda la cuenca del Biobío, ¿cierto?, tanto fluviométrica en cauce, midiendo caudal, precipitaciones, ¿cierto?, en las distintas cuencas de nieve también y algunas de pozo. Y levantamos esta alerta técnica Senapred, que es el organismo hoy día, ¿cierto?, que se creó a través de la ley a principios de este año para poder centralizar toda la información técnica en los distintos organismos y generar la comunicación de riesgo a la población. Y en ese sentido, Senapred también se comunica con quién, después de que nosotros damos la alerta técnica, con los municipios. Y los municipios son claves, ¿cierto?, en la bajada territorial, como decía acá la profesora, en términos de generar, ¿cierto?, las medidas de mitigación locales en las zonas que tienen riesgos ya conocidos. Todas las municipalidades tienen por obligación, ¿cierto?, tener sus planes de riesgo comunales, deberían tener mapeadas sus zonas. Y cuando Senapred o las municipalidades no pueden actuar, también está de la delegación como articulador de esto y poder, ¿cierto?, compensar ciertas falencias de algunos municipios por temas de recursos, municipios más pequeños. Y en este evento esto funcionó mucho mejor. Y las alertas se pudieron dar con más anticipación, ¿cierto? No lamentamos vidas, por ejemplo, que es lo principal de estos sistemas, ¿cierto?, y estos eventos que ocurren. Tuvimos la particularidad de que ocurrieron dos eventos casi juntos. Complejos. Nosotros hemos calculado algunos periodos de retorno, estamos hablando entre 5 y 10 años, ahí estamos haciendo los cálculos por lo menos en el Biobío. Agua arriba hay que entrar en el detalle, pero son eventos que claro, nos contratan una situación de cambio climático. Yo digo, el cambio climático ya no es un futuro, yo digo, el cambio climático ya lo estamos viviendo. Y tenemos que ajustar, ¿cierto?, estos mecanismos de acción que son en lo inmediato, lo que te comento, que operen las autoridades, que se coordinen bien, y en esta ocasión funcionó bien, ¿cierto? Nuestra delegada lideró, ¿cierto?, los COGRIT todos los días, ¿cierto? Nuestro CEREMI también hubo cautivo, estuvo coordinando todos los servicios. Nosotros somos un servicio más dentro del MOP, pero también está la DOH que interviene en caos, está la vialidad que mantiene la conectividad, que es vital, ¿cierto?, para poder hacer los rescates, lo que corresponda. Y también, ¿cierto?, los otros
servicio y los otros servicios del Estado que tienen que articularse para poder generar respuesta. Y ahí también tomar las lecciones aprendidas y hacer soluciones de largo plazo, que pueden ser estructurales, como decía la profesora, o pueden ser de mitigación o también de ordenamiento territorial. Hay muchas personas que hoy día se vieron afectadas, que le avisamos, evacuaron, pero probablemente están en zonas de riesgo de inundación. Que tuvimos 14 años de sequía, ¿cierto? En donde nos relajamos quizá un poco. En la sequía en la cual también me gustaría conversar con usted, director, porque claro, estamos hablando de la dirección de agua, los embalses están ahí precisamente para tratar de mitigar un poco la situación, pero nos llegan preguntas también de mucha agua la que está ahí distribuida y también quizá algunos piensan que cuando llega el momento de vaciar los embalses es agua que se pierde. ¿Qué ocurre con toda esa agua para precisar? O sea, estos son ecosistemas dinámicos, el agua no se pierde, o sea, las bahías requieren el agua que viene de la cordillera o los minerales, ¿cierto? Para los ecosistemas que son costeros, entonces no es que se pierda el agua, sí se puede hacer gestión, efectivamente se puede hacer gestión respecto al agua. Por ejemplo, nosotros hacemos gestión con embalses naturales como la Laguna Laja, en la cuenca del Laja, que en estos 2 eventos acumuló casi y tiene más del 70% de lo que tenía el año pasado, en solo 2 eventos, y ese embalse es clave para la zona de riego, ¿cierto?, de la provincia del Biobío, que genera, ¿cierto?, seguridad agroalimentaria para nuestra región y para las regiones aledañas. Ese tipo de gestiones sí se pueden hacer, pero el agua no se pierde, el agua hay un ciclo hidrológico que el agua después se evapora y vuelve. Podríamos decir también que en este momento se está infiltrando una gran cantidad de agua que va a quedar acumulada en los acuíferos para uso futuro. Director, profesora, ¿les parece si vamos a la primera pausa de este programa de Conéctate? Nosotros nos despedimos un minuto, pero no se despegue, que en breve volvemos con más contingencia y también a ahondar en otras materias en relación a este sistema frontal. El profesor Luis Quirós es, de hecho, una de nuestras principales historias dentro de lo que es la trayectoria de la Facultad de Ingeniería en función de todo lo que tiene que ver la docencia, la cultura del hacer, el emprendimiento tecnológico. Ha marcado escuela, ha marcado tendencia y su trayectoria va a quedar por años y años en los libros de la universidad. Lo que marca, yo diría, especialmente la carrera y la trayectoria del doctor Quirós es también la combinación adecuada de esta generación de conocimientos, la formación de investigación, con la audacia para desarrollar actividades de emprendimiento a partir de las innovaciones que se generaban en la colaboración con los otros colegas. Atreverse a hacer cosas, atreverse a experimentar, atreverse a fallar, porque finalmente nada garantiza que la empresa va a tener éxito, pero lo importante es atreverse. Y lo que yo espero es que la universidad cada vez entregue más medios para que la gente se atreva, porque el riesgo también es importante. Hola, soy Edmundo y gracias a Mundo Go puedo administrar mis tiempos. Guardar programación y verla cuando yo quiera. Adelantar y retroceder mis programas favoritos. Y repetirlos las veces que quiera. Esto toma el control. Medios UDEC, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Medios UDEC está integrado por Diario Concepción. Revisa su papel digital en diarioconcepcion.cl y todas las informaciones en sus distintas redes sociales. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción. Sigue sus señales en televisión, cable operadores y redes sociales. Radio UDEC 95.1 FM, radioudec.cl y todas sus redes sociales. Y La Discusión, el diario más leído de la región de Ñuble, ladiscusión.cl, Radio La Discusión 94.7 FM y sus multiplataformas. Medios UDEC, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción.
pausa me acompaña Mari Carmen Guerra, académica de Ingeniería Civil Hidráulica de la Universidad de Concepción, y Claudio Morales, director general de Aguas del Ministerio de Obras Públicas aquí en el Biobío. Me gustaría que viéramos un poco los registros del año 2006, ahí para hacer el enlace con otra noticia importante. 96.000 millones de pesos piden los casi 7.000 inundados de Collao en 2006. La cifra se conoció en audiencia en conciliación de la Corte Suprema. Claro, en esa época aún se estaba gestionando todo para verificar cuáles eran las personas que podrían acceder a esta indemnización, o más que indemnización, algunos dicen reparación, es el término apropiado. Preguntarles principalmente, ¿qué estaban haciendo ustedes cuando ocurrió esta inundación del año 2006? Si es que me pudiesen contar. Bueno, yo estaba en la universidad, pero no estaba en Concepción, estaba en Santiago, así que no la viví personalmente. Director, ¿dónde estaba usted? Yo precisamente estaba estudiando Ingeniería Civil en esta universidad. Para mí es emocionante estar acá, y creo haber venido en Zodiac. Yo vivía en el sector Collao precisamente en esos años, así que haber salido en Zodiac para clase, algún certamen que tuve, y después lo suspendieron obviamente, pero estaba en esa época. ¿Se vio afectado por la situación de inundación? Sí, y vecinos, yo vivía sector Collao hacia la ladera del cerro. Por suerte el agua pasó como un río por donde yo vivía, pero la gente que vivía en la zona baja del sector Collao, cerca del estero Longuén, se vio afectada. Bueno, para ahondar un poco en las historias que se vivieron en esos momentos, nosotros como Departamento de Prensa realizamos una nota respecto a lo que fue el caso de las inundaciones. Pasemos a repasarla en estos momentos, ahí en pantalla. Fue horrible, no se lo veía a nadie. Yo perdí, mi casa está en la esquina, fue la primera que se inundó. Sacar a mi mamá, una persona mayor, a mi hijo que tenía 5 años en ese entonces, con el agua hasta aquí, discúlpenme, pero fue horrible, no se lo doy a nadie, como se les digo. La impotencia de ver las cosas de uno que con tanto esfuerzo, uno tuvo sus cosas y que de repente entre el agua servida, contaminada, las calles todas con polvo, contaminados, los niños no podían salir a jugar, y más de una semana con el agua entre la casa, porque no bajaba. Es el relato de una de las miles de víctimas de la inundación. El dolor, la angustia, la desesperación e impotencia siguen intactos, como aquel invierno del 2006. Hoy, pese a que han pasado 10 años, las consecuencias de la inundación aún son visibles. Fue uno de los desastres naturales más grandes que recuerda el Gran Concepción. Adela lleva cerca de 50 años viviendo en este sector. Jamás pensó que su casa quedaría completamente inservible. Nunca jamás había pasado esto dentro de la villa. O no vamos a bajar los brazos, no vamos a dejar los brazos hasta que podamos lograr algo para todos. Una lucha que durante 10 años se mantiene en pie, una batalla que pretende devolver la dignidad y esperanza a estas personas que perdieron todo, supuestamente por trabajos del MOP que no cumplían con la normativa. Motivo por el que los pasillos de tribunales comenzaron a ser parte de estos vecinos, que tras varias instancias legales... Ahí estaba un poco el registro del año 2006 y bueno, todos los casos que vinieron después que fueron analizados, y bueno, también va de la mano con uno de los problemas que muchas personas están destacando de esto, el cómo estructuramos nuestras comunidades, cómo estructuramos la ciudad, y sobre todo la particularidad que tiene el Gran Concepción, la región en Biobío en realidad, que vive literalmente al lado de uno de los ríos más grandes que tenemos en nuestro país. Entonces, no sé qué rescatan ustedes de lo que fue este breve repaso por el pasado. Sí, o sea, ¿puedo partir yo? Adelante, adelante. Bueno, la inundación del 2006 es una inundación histórica. Nosotros, de hecho, la utilizamos como un ejemplo de lo grave que puede llegar a ser una inundación en una ciudad como esta. Para comparar, en la inundación del 2006, el caudal máximo del río Biobío en desembocadura era cercano a los 16.000 metros cúbicos por segundo versus los 10.000 que está pasando. Así que mucho más que lo que está pasando ahora. Pensando en la ciudad, bueno, hay investigaciones de hecho del Departamento de Ingeniería Civil en que originalmente y geológicamente hablando el río Biobío conectaba con el río Andalién y con Lenga.
Entonces, digamos que en estas crecidas ya muy poco recurrentes y muy grandes, el río retoma su curso natural. Exactamente, de hecho, bueno, los mismos vecinos lo decían en Hualqui, el sector La República, y también en el sector República y 18 de septiembre, que hablaban de que el río está simplemente recuperando su espacio, por decirlo de una forma, que hace mucho tiempo esta era la realidad, y bueno, obviamente se instalaron comunidades y bueno, ese es el escenario, que el río está recuperando su territorio. Igual esas son crecidas sumamente extremas. O sea, por supuesto nosotros estábamos atentos a si se iba a repetir lo del 2006, cuando fue lo de junio estábamos muy atentos a si se va a repetir lo del 2006, porque es gravísimo. Entonces, esperamos que no sea así en el futuro. Algunas medidas que para una crecida así de grave, por ejemplo, sería mantener quizás el cauce del río Biobío libre para que el agua pueda pasar hacia el lado de San Pedro, quizás más que hacia Concepción, sin inundar, por supuesto. Claro, bueno, nosotros también estuvimos en el río Andalien en una oportunidad y se notaba mucho, claro, la crecida. Ahí estamos viendo, de hecho, imágenes. La crecida del río era considerablemente enorme. Director, bueno, obviamente haciendo el paralelo, 2006, 2023, ya mucho tiempo ha pasado. Por lo menos, obviamente, hablábamos de lo importante que es como recordar estos episodios para poder ejecutar acciones en el presente. ¿Qué es lo que se destaca, lo principal que se ha logrado gestionar? Quizá el aspecto estratégico, la organización de las mismas instituciones al momento de acudir a situaciones como esta. Lo que te comentaba hace un rato, ¿cierto? La coordinación entre los organismos técnicos, DGA, Senapred, comunas, ¿cierto? Que elaboren la comunicación de riesgo es clave. Y también entender que estos fenómenos, para que tengan una orden de magnitud, igual que se empieza a inundar con 6.000 metros cúbicos por segundo, eso es lo que registramos. Y ese caudal tiene un periodo de retorno de 2 años. No son fenómenos extremos, en el fondo. Hay un tema también de ordenamiento territorial que hay que revisar, y también estas crecidas de junio. Lo que pasa es que habíamos perdido la costumbre de estos eventos extremos. Claro. Pero también estamos hablando de periodos de retorno entre 5 y 10 años, estamos hablando de 9.985 metros cúbicos por segundo. El del 2006 tuvo un periodo de retorno de 75 y 100 años, 16.000 metros cúbicos por segundo, entonces ese es más o menos el orden de magnitud. Yo creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos a estos eventos, y estos eventos de 10.000 metros cúbicos en Biobío no es un evento extremo, puede ser probable que lo vivamos todos los inviernos. Todos los inviernos. Entonces hay que empezar corto plazo, funcionar bien el alerta, ¿cierto? Y evacuar a estas personas que viven ahí. Pero el mediano plazo tiene que empezar a ver ordenamientos territoriales, recuperar los cauces, lo que decía la profesora, generar barreras de mitigación estructurales o no estructurales, innovar en ese sentido. En ese sentido, el MOP, a través de la ADOH, interviene los cauces para protecciones fluviales, ¿cierto? Hay los clásicos gaviones que vemos, en todos lados, pero también hay otras soluciones que pueden ser más sustentables con el ambiente, ¿cierto? Como parque inundable y otras situaciones que vale la pena, yo creo, que explorar para el futuro. Me quedo con eso que ustedes mencionaban, de que claro, mis papás estudiaron aquí en Concepción en la década de 80, fines de los 70, entonces me hablaban de esa época que ustedes precisamente destacaban, de que habían temporadas donde llovía semanas, días seguidos. Quizá con el pasar del tiempo, todo lo que está pasando con el calentamiento global y diferentes factores que juegan entre medio, no hacían anticipar todo lo que podía ocurrir. Quizá uno se acostumbró a una realidad que simplemente había dado por olvidada. Claro, o sea, es muy importante, yo creo, lo que hemos visto hasta ahora, que no hay que olvidarse, y que hay que aprovechar también este recuerdo, este conocimiento también de las mismas personas, por ejemplo, como la que veíamos en el video, que es como devastador lo que le sucedió, pero ojalá no olvidar eso y estar preparado para eso, o preparada para estas nuevas crecidas, reconociendo que van a seguir ocurriendo, que quizás no tan graves o menos graves, pero que van a ser cada vez más recurrentes. Entonces yo creo que no olvidar es algo fundamental, no olvidar y hacer algo al respecto también, no olvidar, acordarse y decir, vaya, me voy a inundar y no hice nada al respecto. Quizás todos, además de a nivel de institucional, yo creo que también las mismas personas también vamos a tener que estar más preparadas para vivir estas inundaciones.
Bueno, director, profesora, por un tema de que se nos está acabando un poco el tiempo, pero tranquilos, aún queda algo para poder ahondar. Y ustedes hablaron de la importancia del reordenamiento territorial y también respecto al manejo adecuado de los territorios para evitar contingencias como esta. Desde su perspectiva, desde el mundo académico, también desde la misma expertise del MOP, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo prioritario? ¿En qué se tendría que profundizar para poder evitar episodios como estos en el futuro? Bueno, nosotros como Dirección General de Agua también estamos en un momento clave histórico. Nosotros tuvimos una reforma del Código de Agua el 6 de abril del año pasado que firmó el presidente Gabriel Boric, que empieza a incorporar ciertos sistemas de gobernanza del agua, que yo creo que es clave para esto, de seguridad hídrica también, porque estos eventos extremos, además de estas crisis que vimos ahora, en verano son eventos extremos de sequía, en donde hay que administrar el recurso hídrico que tenemos. Entonces yo creo que es clave esos ejes estratégicos y la DGA lo está incorporando en la implementación de esta reforma del Código de Agua. Seguridad hídrica, gobernanza del agua, hay algunas políticas que se están tratando, políticas públicas que se están tratando de implementar, que tiene que ver, ¿cierto?, con implementar gestión integrada de recursos hídricos en el país, que no existe hoy en día. Hay un comité interministerial, ¿cierto?, de varios ministerios que está tratando de impulsar una política de Consejo de Cuencas, que es un tema interesante a explorar, mancomunar esfuerzos, ¿cierto?, entender esto como no es una institución nueva que viene a cambiar lo que existe, viene básicamente a hacernos sentar a la mesa los distintos actores que hoy día toman decisiones respecto al agua, tanto del sector público, ¿cierto?, los distintos organismos que actúan, la academia también, que es muy relevante en cuanto a los estudios, también la sociedad civil, los usuarios de agua. Yo creo que por ahí va, y ahí en esos espacios, ¿cierto?, mancomunados, en donde podemos pensar el territorio cuenca, podemos generar el tema de ordenamiento territorial, podemos, ¿cierto?, generar y afinar los mecanismos de coordinación para la misma contingencia, o definir medidas estructurales a largo plazo que permitan, ¿cierto?, ir solucionando los problemas que se generan y que estamos evidenciando en estos eventos. Profesora, misma pregunta, ¿cómo debería ser el reordenamiento territorial? También cómo deberían, y también complementándose con el manejo adecuado de esta contingencia. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Claudio hace un momento. Creo que como nosotros como académicos y pensando como que nosotros generamos mucho conocimiento y también podemos proponer soluciones innovadoras. Entonces yo creo que por nuestro lado es nuestro deber un poco participar también en todas estas discusiones y en todas estas conversaciones como las que menciona Claudio, y transferir esta información que nosotros generamos en términos de desde el detalle de cómo nosotros podemos predecir mejor una inundación, cómo podemos establecer estas zonas inundables, cómo podemos proporcionar, soy ingeniero hidráulico, entonces cómo puedo proporcionar yo la información de mejor manera para lograr este cambio, reordenamiento territorial. Creo que eso es un desafío para nosotros. Bueno, evidentemente son materias a analizarse. Bueno, la tragedia no, o más que tragedia, las situaciones de crisis obviamente son dignas de analizarse porque permiten generar políticas públicas, proyectos para poder adaptarse a cualquier tipo de situación, y sin duda se complementa con el mundo académico y también el mundo de las políticas públicas, en este caso en materia de control de agua. Tenemos esta gráfica en estos momentos, sistema frontal de la región del Biobío. En estos momentos se han registrado más de 5.000 personas afectadas, ahí está la cifra exacta, 5.529. En cuanto a personas damnificadas, 397 personas, 35 personas albergadas, más de 1.500 personas aisladas en Alto Biobío y Santa Bárbara, 1.523, 629 personas se han visto afectadas. Esa es la actualización que nos llegó del último COGRIT, para que la gente también esté informada. Esta actualización nos llegó muy temprano en la mañana. De esta manera, me gustaría agradecerles la presencia del día de hoy, director, profesora. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Conéctate. Claudio Morales, director general de Aguas del MOP Biobío. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Gracias por este espacio. Y Mari Carmen Guerra, académica ingeniera civil hidráulica de la Universidad de Concepción. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, también, Carlos, por la invitación. Y este ha sido el nuevo capítulo de Conéctate. Recuerden que pueden visitar este capítulo cuantas veces quieran en el canal oficial de YouTube de TVU. Nosotros nos despedimos, pero quédense pendientes a cualquier actualización y nos vemos en un próximo Conéctate.
Conecta.